Buenas tardes, mi nombre es Dionisio Torres. Hoy vamos a hablar acerca de los elementos de la responsabilidad del Estado. Como primero vamos a hablar de la actuación administrativa. Para poder hablar de la responsabilidad del Estado es requisito indispensable la manifestación de la voluntad del Estado. Es decir, que existe una actuación que pueda ser imputable a una entidad pública, que dicha actuación y el Estado manifestada debido a un acto administrativo, un hecho, una operación administrativa, vía de hecho u omisión. Obviamente de estas formas de manifestar la voluntad ocurre un daño jurídico, antijurídico, que no debe ser soportado por la víctima. Vale la pena aclarar que cuando hablamos de daño antijurídico no debemos pensar que es aquel que va en contra de la ley. De ninguna manera, el daño antijurídico es aquel que ninguna persona está en deber de soportarlo. Además, existen muchas actuaciones estatales que generan un daño frente al sujeto pasivo, pero que están acordes con el ordenamiento jurídico y en ningún momento pueden ser reprochables. Es decir, todas las actuaciones pueden ser objeto de análisis de responsabilidad del Estado en Colombia. Eso quiere decir, tanto las actuaciones lícitas como las actuaciones abusivas y erradas o erróneas, ilegales de la administración, podrán generar responsabilidad de la misma administración. La doctrina y la jurisprudencia colombiana que trata el tema de la responsabilidad tiene mucha influencia española y francesa. La influencia española en nuestro caso se ve muy claro desde la misma norma constitucional y es en el artículo 90 con la noción de daño antijurídico. Ese artículo 90 en la Constitución Política estableció un régimen objetivo de responsabilidad porque a primera vista pues a nadie está en el deber legal de aguantar ningún daño o de soportar algún daño. Ese sería lo primero. Y la segunda lo realizó propiamente el Consejo de Estado cuando dijo que si hay daños que yo no debo soportar, existen daños que sí debo soportar. Es decir, así como hay daños antijurídicos, pues hay daños jurídicos. Daño o perjuicio. El artículo 90 de la Constitución nos dice que un daño será antijurídico cuando, independiente de que sea consecuencia de un actuar legítimo o de una arbitrariedad frente al orden jurídico, no exista razón legal o de derecho que obligue a padecerlos y es antijurídico para quien lo sufre en la medida que no está obligado a soportarlo por parte del ordenamiento jurídico. La definición de daño antijurídico quedó plasmada por la jurisprudencia del Consejo de Estado del magistrado ponente Julio César Uribe Acosta, que nos dice: siempre que se produzca un daño o un perjuicio en el patrimonio de un particular sin que éste venga obligado por una disposición legal o un vínculo jurídico a soportarlo, encontrando su causa desencadenante precisa en el mencionado funcionamiento mediante un nexo de efecto-causa, ha de entenderse que se origina automáticamente en la administración la obligación de su directo y principal resarcimiento. El daño tiene unas características. Primero, que sea personal. La afectación legitima solamente a quien lo sufre para reclamar y en la medida que lo afecte. 2. Real. No puede ser una mera especulación, expectativa, es decir, que sea cierto. 3. Que sea cuantificable económicamente, aunque existen daños que no son cuantificables como la honra y daños morales. Estos daños causan unos perjuicios patrimoniales, que son los materiales, y perjuicios extrapatrimoniales, que son los inmateriales. Los perjuicios patrimoniales se reclaman mediante una estimación razonada que hace el demandante al momento de reclamarlos y se realiza mediante unas fórmulas o unos baremos que ya están estipulados por el magistrado del Consejo de Estado. Acá tenemos lo que es el daño emergente, que es ese empobrecimiento real o efectivo sufrido con ocasión de un evento dañoso. El daño emergente puede ser daño emergente consolidado y daño emergente futuro. Lucro cesante, que es esa utilidad, ganancia o dinero dejado de percibir y a su vez puede ser consolidado o no o consolidado futuro. Extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial se limita a 3: el perjuicio moral, el perjuicio a la salud y el último, perjuicio a derechos constitucionales y convencionalmente protegidos. El perjuicio moral tiene hasta 100 salarios mínimos legales vigentes y excepcionalmente puede ser hasta de 300 salarios cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos. El perjuicio a la salud, como esa afectación psicofísica que altera la expectativa de existencia normal de una persona, lo reclama directamente la víctima y el tope máximo es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y excepcionalmente podrá ser de 400 cuando trate de violaciones graves a los derechos humanos.
El perjuicio a los bienes constitucionalmente protegidos es la afectación a los derechos previstos en el bloque de constitucionalidad, y esta afectación se puede reclamar tanto por víctimas directas como indirectas. Por regla general no se repara en dinero, sino con disculpas, estatuas, placas, etc. Y excepcionalmente se podrá pagar con un monto hasta de 100 salarios mínimos legales vigentes. El nexo causal es esa relación causal entre la actuación imputable de la administración y el daño causado. Es decir, el daño causado debe ser efecto o resultado de la actuación imputable a la administración. Es por esto que el Consejo de Estado ha dicho que el nexo causal es el elemento principal de las responsabilidades del Estado. Acabamos de ver las características de los elementos de la responsabilidad del Estado. Procederemos luego con el siguiente tema. Continuamos la exposición con las modalidades de la responsabilidad estatal. Vamos a hablar de la responsabilidad por falta o falla del servicio, responsabilidad del Estado por daño antijurídico, responsabilidad por falla presunta, responsabilidad por daño especial, responsabilidad del Estado por riesgo excepcional. Primera, responsabilidad por falta o falla del servicio. La teoría de la falla del servicio tiene sus antecedentes en el derecho francés y no en el español, como ocurre en el daño antijurídico. Esta teoría surgió debido a la tesis del servicio público como deber básico del Estado. La jurisprudencia moderna suele denominar esa responsabilidad como culpa administrativa, pero ese concepto es erróneo toda vez que la culpa es un elemento de la naturaleza humana y por eso la mejor manera de denominarla es culpa o falla del servicio. La responsabilidad por falla del servicio presenta tres modalidades o supuestos. Primero, indebido funcionamiento del servicio. Segundo, no funcionamiento del servicio. Y tercero, funcionamiento del servicio pero tardío. Requisitos de la responsabilidad por falta o falla del servicio. El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de octubre de 1976, ha determinado los requisitos para hablar de falla del servicio, las cuales son: una falta o falla del servicio de la administración por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio, un daño que implica un bien protegido por el derecho, ya sea civil, administrativo, o una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. La carga de la prueba en el régimen de la falla del servicio y en el desarrollo de un trámite procesal cualquiera, la carga de esta prueba a cargo del demandado por regla general, es decir, le corresponde al demandante acreditar el daño por la configuración de la falla del servicio y el nexo causal entre el daño y la falla del servicio. Son eximentes de responsabilidad. Acá tenemos la diligencia, el cuidado y la pericia constituyen eximentes de responsabilidad. Así el daño persiste. El Consejo de Estado ha dicho que el caso fortuito también es eximente de responsabilidad. La responsabilidad del Estado por daño antijurídico, este concepto es de origen español. En la Constitución del 91, en el artículo 90, se consagró la cláusula general de responsabilidad a partir del daño antijurídico. Se erigen los regímenes de responsabilidad que se pueden aplicar en materia precontractual, contractual y extracontractual. El daño antijurídico debe configurarse mediante alguno de los regímenes o teorías jurisprudenciales de responsabilidad estatal. Estas son: primero, la clásica, la falla del servicio, la teoría de la falla presunta. Segundo, la teoría del daño especial, la teoría del riesgo excepcional, la responsabilidad por las vías de hecho, la responsabilidad por expropiación u ocupación de inmuebles en caso de guerra, la responsabilidad por trabajos públicos, la responsabilidad por almacenaje de mercancías, la responsabilidad por error judicial. Como se dijo inicialmente, esta teoría tuvo su génesis en España y ya no se mira la intención que la gente tuvo cuando actuó o los ingredientes subjetivos de aquella o la licitud de la conducta, sino que se analiza la consecuencia de dicha conducta, es decir, el daño causado frente a la antijuricidad del mismo, para con ello establecer si debía o no soportarlo el particular, porque en efecto una norma o mandato legal se lo impone. Responsabilidad por falla presunta. En este régimen la responsabilidad se presume,
la cual implica que la carga de la prueba se invierte. El demandante solo debe demostrar el daño y el nexo causal del mismo, del Estado, mas no debe demostrar que el Estado actuó mal, no actuó o lo hizo tardíamente, porque la falla se presume y el demandado es quien le corresponde demostrar una de las causales de exoneración de la responsabilidad. En conclusión, la falla presunta implica que se presume la responsabilidad del Estado cuando un ciudadano sufre un daño debido a la acción u omisión de una entidad pública. No es necesario demostrar la culpa o negligencia de la entidad, lo que facilita la protección de los derechos de los ciudadanos. Responsabilidad por daño especial. Ese tipo de responsabilidad se da cuando el Estado, en el ejercicio de sus actividades perfectamente lícita, regular, norma o mandato legal, se lo impone. Responsabilidad por falla presunta. En este régimen la responsabilidad se presume, la cual implica que la carga de la prueba se invierte. El demandante solo debe demostrar el daño y el nexo causal del mismo, del Estado, mas no debe demostrar que el Estado actuó mal, no actuó o lo hizo tardíamente, porque la falla se presume y el demandado es quien le corresponde demostrar una de las causales de exoneración de la responsabilidad. En conclusión, la falla presunta implica que se presume la responsabilidad del Estado cuando un ciudadano sufre un daño debido a la acción u omisión de una entidad pública. No es necesario demostrar la culpa o negligencia de la entidad, lo que facilita la protección de los derechos de los ciudadanos. Responsabilidad por daño especial. Ese tipo de responsabilidad se da cuando el Estado, en el ejercicio de sus actividades perfectamente lícitas, regulares, oportunas y eficientes, causa un daño que rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas que deben soportar los ciudadanos, generándose una carga gravosa para aquel ciudadano quien no está en la obligación de soportar tal ruptura. Como conclusión, podemos afirmar que la responsabilidad por daño especial, también conocida como responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa, se refiere a un tipo de responsabilidad legal en el cual una entidad es considerada responsable de los daños causados a otra persona sin necesidad de demostrar que haya habido una negligencia o culpa por parte de la persona o entidad responsable. En lugar de basarse en la conducta indebida o negligencia, la responsabilidad por daño especial se enfoca en el resultado del daño causado. Como eximentes de responsabilidad, tenemos acá entonces que el demandado solo logra exculparse si logra demostrar la culpa exclusiva de la víctima en forma determinante y exclusiva, el hecho de un tercero también en forma determinante y exclusiva, o la configuración de una causal de fuerza mayor. En ese tipo de responsabilidad el demandante solo debe demostrar el daño y el nexo causal existente entre el daño y la actuación de la administración, puesto que se presume la responsabilidad del Estado con base en el daño antijurídico causado. Mientras que el demandado le corresponde demostrar una de las causales eximentes de responsabilidad, mas no podrá exculparse demostrando cuidado y diligencia. La responsabilidad del Estado por riesgo excepcional. La responsabilidad del Estado por riesgo excepcional se refiere a una forma específica de responsabilidad en la cual el Estado asume la obligación de indemnizar a los ciudadanos por daños o perjuicios causados por actividades o situaciones que implican un alto nivel de riesgo y que son inherentes a ciertas funciones gubernamentales. Este tipo de responsabilidad es reconocido en muchas jurisdicciones, incluyendo la colombiana obviamente, y se basa en la idea de que el Estado debe asumir los riesgos excepcionales con sus actividades para garantizar la protección de los ciudadanos frente a este tipo de responsabilidad. El Consejo de Estado ha dicho que no se trata de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones, y es la excepcionalidad del riesgo, lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta tesis tiene su sustento en que la administración se ve obligada a reparar
los perjuicios a los particulares cuando quiera que los daños sean producidos como consecuencia de la explotación de una actividad peligrosa o porque en la prestación de un servicio expuso a unos particulares a experimentar un riesgo de carácter excepcional que se traduce en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, de lo cual resulta que el patrimonio de un particular resulta sacrificado en provecho de la colectividad. En esta responsabilidad, la carga de la prueba le corresponde al demandante demostrar el daño y la relación o nexo de causalidad entre el daño y la actividad peligrosa constitutiva como hecho de la administración, y la administración se libera de la responsabilidad en la medida en que logre demostrar la existencia de una causa extraña, ya sea fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima y el hecho de un tercero. No se exime la administración aduciendo caso fortuito, el cuidado, diligencia o prudencia en el ejercicio de las actividades. Hasta acá el video, la explicación, espero les haya servido.